La cubierta de entrenamiento olía a fracaso y a desinfectante. El comandante Vasquez Torne de la Fuerza de Defensa de la Coalición Galáctica estaba de pie con 3 de sus brazos cruzados, el cuarto rascando distraídamente la cresta de su placa craneal. Durante 15 ciclos se desempeñó como instructor jefe de combate en la estación Helios 9. 15 ciclos de observación de especies de 7 sistemas estelares que intentaban demostrar que pertenecían a los guerreros que defendían el espacio conocido. Y en todos esos ciclos nunca había visto nada tan patético como el humano que estaba frente a él en ese momento. «Tu nombre, cadete», gritó, su voz tenía esa resonancia particular que hacía que la mayoría de los reclutas revisaran sus funciones de eliminación de desechos. «Cadete Ivy Reeves, señor». La hembra humana se puso firme, su cuerpo apenas alcanzaba la parte inferior del tórax. No podía pesar más de 60 kilos, empapada. Como dijo el humano, su cabello estaba recogido en una especie de cola, de color marrón y nada destacable. Pero sus ojos, esos extraños ojos depredadores que miraban hacia adelante, contenían algo que hizo que Vasquez se detuviera durante exactamente medio segundo antes de descartarlo. Reeves lo pronunció como si fuera una enfermedad. «Dime, ¿qué llevó a tu especie a creer que podrías aportar algo significativo a nuestras divisiones de combate?» Alrededor de la cubierta, otros cadetes habían detenido sus ejercicios. Un corión con escamas como la medianoche, observado con evidente diversión. 2 gemelos Venturi, cuyos apéndices cristalinos reflejaban las duras luces de entrenamiento, emitieron algo que definitivamente sonaba como risa. Incluso el instructor Vale Core, un Dravix de 4 ojos, que por lo general no se ocupaba de sus propios asuntos, se había detenido a observar. El humano no se inmutó. «¿Tiene permiso para hablar libremente, señor?» «Oh, esto fue rico». Vasquez Torne sintió que sus mandíbulas chasqueaban en lo que entre su gente pasaba por una sonrisa. «Es cierto que mi especie pasó 300.000 años abriéndose paso hasta la cima de la cadena alimentaria de nuestro planeta. Señor, cazamos megapona hasta su extinción con palos puntiagudos y malas actitudes. Cruzamos tierras heladas y desiertos ardientes porque teníamos curiosidad por saber qué había al otro lado. Dividimos el átomo, mapeamos nuestro propio código genético y tocamos la superficie de nuestra luna antes de que la mayoría de las especies de la coalición hubieran inventado la agricultura. Entonces, para responder a su pregunta, comandante, audacia, señor, nos poseyó una audacia pura y sin filtros. La cubierta de entrenamiento quedó en silencio. Incluso los sistemas ambientales parecieron contener la respiración. Las mandíbulas de Vasquez Torne dejaron de hacer clic. Su ojo central se entrecerró mientras su visión periférica seguía las reacciones en la habitación. El corión había dejado de reír. Los gemelos Venturi se habían quedado quietos y sus patrones bioluminiscentes parpadeaban con incertidumbre. «Audacia». Vasquez repitió las palabras lentamente, saboreándolas. «Qué preciso». Hizo una pausa, dejando que el momento se prolongara como un metal estresado ante una brecha en el casco. «Desafortunadamente para ti». Dio un paso adelante aprovechando toda su ventaja de 2,3 metros de altura porque la audacia sin capacidad es solo ruido. Y el ruido te mata en un combate real. El ruido hace que maten a miembros de tu escuadrón. El ruido hace que mueran civiles cuando no logras mantener una posición porque tu pequeño y frágil cuerpo no puede soportar lo que los verdaderos guerreros soportan antes del desayuno. Ivy Reeves no se quedó atrás. «Curioso. ¿Ves eso?» Vasquez hizo un gesto con los 2 brazos hacia el otro extremo de la cubierta donde la División Alfa llevaba a cabo su acondicionamiento matutino. «Ese es Gormach. Pesa 340 kilogramos de músculo y piel blindada. Puede atravesar mamparos de naves espaciales. Su especie evolucionó en un planeta donde la gravedad trituraría tus huesos hasta convertirlos en polvo. Él es, según nuestros estándares, promedio». El corión en cuestión, Gormach, notó la atención y se flexionó casualmente, haciendo alarde de ello. Sus escamas se ondulaban como metal líquido. Y su Vasquez señaló una figura delgada que se movía a través de la forma de un arma con precisión hipnótica. «Esa es Silve. Ella procesa la información 7 veces más rápido que el cerebro humano. Ella puede ver en 9 bandas de espectro diferentes. Una vez atrapó un rayo de plasma con sus propias manos porque calculó su trayectoria y umbral de temperatura en el tiempo que le toma parpadear. Silve, al escuchar su nombre, realizó una voltereta hacia atrás que desafió al menos 3 leyes de la física y aterrizó en cuclillas que se transformó sin problemas en una secuencia de ataque que habría licuado la mayoría de los objetivos orgánicos.
Vázquez se volvió hacia el humano. Entonces dime, cadete Reeves, con tu audacia y tus palos puntiagudos, ¿qué aportas exactamente a esta pelea? La mandíbula del humano se tensó apenas un poco. Lo justo para que alguien que hubiera estudiado las microexpresiones de 1000 especies lo notara. Ponme en el ring con tus mejores hombres, señor. Déjame mostrarte. Oh, esto iba a ser entretenido. Vázquez sintió ese viejo y familiar calor extendiéndose a través de sus glándulas de combate. La misma sensación que tenía justo antes de una cacería particularmente satisfactoria. Su solicitud ha sido tomada en cuenta y concedida, cadete, aunque dudo que usted entienda lo que está pidiendo. Alzó la voz y la proyectó a través de toda la cubierta de entrenamiento. División Alfa al frente y al centro. La respuesta fue inmediata. 15 de los mejores cadetes guerreros de la coalición se formaron en menos de 4 segundos. Representaban la cúspide de sus respectivas especies. Depredadores, todos ellos nacidos y criados para el combate en mundos donde la supervivencia significaba algo más que evitar accidentes de tráfico e intoxicaciones alimentarias. Gormak Vázquez hizo un gesto perezoso. Dar un paso. Muéstrele a nuestro invitado humano cómo es un verdadero guerrero. La risa de los corteanos era como la de unas rocas rechinando entre sí. Comandante, esto no es más que un deporte. Mírala. Podría romperla simplemente respirando muy fuerte. Entonces respira suavemente, dijo Vázquez, y su tono sugería que no le importaba particularmente de ninguna manera. Parámetros no letales. Primero en la sumisión o incapacitación. Se aplican las reglas de combate estándar. El círculo de entrenamiento se activó, creando un campo de contención alrededor de un espacio de 20 metros de diámetro. Tamaño adecuado para partidos que puedan entusiasmarse. Ivy entró. En el círculo sin dudarlo. Ella giró los hombros una vez, 2 veces, rebotó sobre las puntas de los pies. Su postura también era errónea, demasiado abierta. Cada instructor en la sala podía ver una docena de vulnerabilidades. Gormach entró en el círculo como si estuviera entrando en su propia celebración de victoria. No hay resentimientos, humano. Te despertarás en el área médica. Probablemente. Contamos con excelentes médicos. Es curioso, dijo Ivy, y había algo en su voz que hizo que las glándulas de combate de Vázquez volvieran a latir. Estaba a punto de decir lo mismo. La risa del Corian se cortó. Oh, tienes fuego. Bien. Odio cuando simplemente lloran. Comienza, anunció Vázquez. Gormach se movió primero porque claro que lo hizo. Una carga directa utilizando su masa y momento. Apertura estándar para el combate corgeiano. Eficaz porque detener más de 300 kilogramos de músculo blindado requería una fuerza que la mayoría de las especies simplemente no poseían. El revestimiento del suelo realmente se flexionó bajo sus pasos. Ivy no intentó detenerlo. Se movió lateralmente usando su cuerpo más pequeño y su centro de gravedad más bajo. Gormak se adaptó más rápido de lo que su volumen sugería posible. Un brazo enorme lanzó un golpe que podría haberla decapitado. Ella se agachó, no con gracia, no con la precisión computacional de Silve, sino con algo más, algo que hizo que las mandíbulas de Vázquez se quedaran quietas. Ella no había calculado esa esquiva. Ella lo había sentido, lo había anticipado a un nivel más profundo que el pensamiento consciente. Quédate quieto, pequeño humano. La frustración de Gormax ya se notaba. 3 estriques más, cada uno fallando por un céntimo, cada uno dejándolo un poco más extendido, un poco más comprometido. Yedra en círculos. Ella lo estaba estudiando. No, no estoy estudiando. Eso fue demasiado clínico. Ella lo leía de la misma manera que un depredador lee a su presa. Espera, eso no puede ser correcto. Gormak se lanzó de nuevo. Esta vez con ambos brazos extendidos para un agarre aplastante. Por fin acabaría con esta farsa. Pero el humano cayó, prácticamente cayó de bruces sobre la cubierta, y el impulso del coro lo impulsó hacia adelante. La pierna de Ivy salió disparada. Una redada que no tenía por qué funcionar contra alguien con una distribución masiva de Gormax. Excepto que lo hizo porque ella no había intentado barrer su centro de masa. Ella había apuntado a su tobillo adelantado en el momento exacto en el que todo su peso se estaba transfiriendo hacia adelante. Física básica, palanca simple, el tipo de cosas que todas las especies entendían intelectualmente, pero que los humanos aparentemente sentían en sus huesos. Gormach tropezó. En realidad tropezó,
Sus brazos se movieron como molinos de viento para mantener el equilibrio y, durante exactamente un segundo, el poderoso guerrero Corian pareció confundido. Ivy ya se estaba moviendo. Ella fluyó desde la cubierta, y su primer golpe real no fue un puñetazo. Fue una patada, un extraño movimiento giratorio que hizo que su espinilla girara con todo el peso de su cuerpo detrás de ella. Los humanos lo llamaron de alguna manera, una casa redonda. El objetivo era quirúrgico. No es el torso blindado de Gormach, donde sus defensas naturales eran más fuertes. No su cabeza, donde el blindaje de su cráneo podría desviar un pequeño meteorito. Su rodilla. En concreto, el aspecto lateral de la articulación de la rodilla, donde la anatomía corgellana tenía un defecto crítico de diseño. Un pequeño espacio en la escala de la armadura para permitir la articulación. El impacto sonó como un disparo en el espacio cerrado. El rugido de Gormax sacudió las gradas de los espectadores. Él golpeó salvajemente, la rabia reemplazó a la estrategia, pero Ivy ya se había movido a su lado ciego. Otra patada, esta vez más baja, apuntando a la misma articulación dañada desde un ángulo diferente. Algo se quebró. No el revestimiento de la cubierta, algo orgánico. Imposible. El instructor Vale respiró. Ella no puede tener tanta fuerza. La física no lo soporta. Pero ella lo hizo. Y lo hicieron porque los humanos, se dio cuenta Vasque con creciente horror, no generaban energía como lo hacían otras especies. No eran más fuertes que los corteanos, no eran más rápidos que los Venturi, no poseían ningún atributo que excediera los estándares galácticos. Lo que poseían era algo completamente distinto. Poseían influencia. Poseían ángulos. Poseían 300.000 años de ingeniería evolutiva dedicados a matar cosas más grandes y fuertes que ellos. Gormak cayó sobre una rodilla. Su rostro mostraba dolor. Dolor genuino. Pero más que eso, mostró incredulidad. Esto no debería haber sucedido. Los humanos eran débiles. Todo el mundo lo sabía. Fue un hecho establecido. Ivy siguió adelante. Ahora ella respiraba con dificultad y el sudor era visible en su frente. Pero sus ojos, esos ojos depredadores que miraban hacia adelante, estaban fijados en su objetivo con una intensidad que hizo que las glándulas de combate de Vasque gritaran advertencias. Su mente consciente todavía se negaba a procesarlo. «Quédate abajo», dijo ella en voz baja. «Por favor, quédate abajo». Gormak intentó levantarse. El orgullo, esa constante universal entre los guerreros, no le permitió rendirse. Plantó su pierna buena, comenzó a empujar hacia arriba y el siguiente golpe de Ivy no fue una patada. Fue un puñetazo, pero no en la cabeza ni en el torso, sino en la garganta. En un lugar determinado todas las especies con sistema respiratorio compartían una vulnerabilidad común. El Corion cayó con fuerza, atragantándose y arañándose el cuello. El campo de contención parpadeó en rojo. Anulación médica. Pelea concluida. La cubierta de entrenamiento estaba absolutamente en silencio. En algún lugar zumbaba un reciclador ambiental. En otro lugar, el arnés del equipo de alguien crujió al cambiar de peso. Pero nadie habló. Nadie parecía capaz de hablar. Ivy permaneció de pie junto a Gormarmak, con el pecho agitado y las manos aún levantadas en posición defensiva hasta que llegó el equipo médico. Entonces las bajó lentamente, dio un paso atrás y miró directamente al comandante Vasque Torne. «Audacia, señor», dijo, respaldada por 300.000 años de práctica en matar cosas que querían matarnos primero. Las mandíbulas de Brass hicieron clic. Una vez, 2 veces. «Sal de mi cubierta de entrenamiento, cadete». «Señor, salga». Su voz sonaba perfectamente nivelada y perfectamente controlada. Antes de decidir que fue una casualidad y ponerte contra alguien realmente peligroso. La expresión de Ivy vaciló. ¿Incertidumbre? ¿Miedo? No. Reconocimiento. Ella entendió lo que realmente estaba diciendo. Esto no fue un despido. Esto era supervivencia. Su supervivencia. Su supervivencia. La supervivencia de todas las suposiciones cómodas sobre las que había construido su carrera. Ella saludó. Bien nítido. Luego se giró y salió del círculo, de la plataforma de entrenamiento, sus pasos resonando en el silencio continuo. El personal médico estaba ayudando a Gormak a levantarse, todavía tosiendo, con la rodilla ya hinchada al doble de su tamaño normal. Probablemente se recuperaría con el tiempo.
El equipo médico le dirigió a Vasquez una mirada que prometía una conversación muy desagradable sobre protocolos de entrenamiento y exenciones de responsabilidad. Silve se acercó, sus movimientos precisos y controlados como siempre. El análisis del comandante sugiere que es posible que hayamos calculado mal el potencial de combate humano. ¿Calculado erróneamente? Vasquez repitió. Sí, esa es ciertamente una forma de decirlo. ¿Debemos actualizar los protocolos de entrenamiento? No. La palabra salió más aguda de lo que pretendía. No cambian los protocolos. Aún no. Eso podría haber sido. Ella podría haberlo hecho. Él se detuvo. Sus centros lingüísticos no encuentran la excusa adecuada. Señor, dijo Silve con cuidado. Con todo respeto, eso no fue suerte. La colocación de sus golpes fue demasiado precisa y su ritmo demasiado consistente. Ella peleó como alguien con un entrenamiento extenso contra oponentes superiores. ¿Cuál es su punto, instructor? Lo que quiero decir es que los humanos no solo tienen audacia, comandante. Tienen metodología. Han sistematizado el arte de derrotar a oponentes más fuertes. Lo que significa, hizo una pausa, su expresión, haciendo algo que podría haber sido preocupante, lo que significa que esto no es una anomalía. Esto es reproducible. Vasquez se dio la vuelta y miró la plataforma de entrenamiento de la División Alfa, permaneciendo en un silencio conmocionado ante el marcador que ahora mostraba un resultado que no debería existir. Victoria humana. Desestimado el alta médica de Corion. No se lo dijo a nadie en particular. Todos ustedes, el entrenamiento se reanuda a las 6. Y que alguien me traiga el expediente del cadete Reeves. Su expediente completo. Quiero saber exactamente qué dejamos entrar a esta estación. Cuando la cubierta se despejó, Vasquez quedó solo en el círculo donde acababa de ocurrir lo imposible. Sus mandíbulas chasqueaban lenta y rítmicamente, realizando cálculos y posibilidades. Fuera de las ventanas reforzadas, la estación Helios 9 orbitaba una estrella que los humanos habían bautizado con el nombre de uno de sus antiguos dioses, el alma, el domingo, su domingo. Pensó en palos puntiagudos y malas actitudes, en 300.000 años de presión evolutiva, en qué tipo de especie miraba un universo lleno de seres más fuertes, más rápidos y más peligrosos y pensaba, sí, nosotros también pertenecemos aquí. Y por primera vez en 15 ciclos de servicio, el comandante Vasquez Torne sintió algo que no había experimentado desde su primer despliegue de combate. Algo primario e inquietante y absolutamente innegable. Él sintió miedo. El comedor de oficiales a las 22 horas normalmente estaba vacío. Vasquez lo prefirió así. Se sentó solo en una mesa de la esquina. 3 de sus brazos rodearon un recipiente térmico con cava. El cuarto manipulaba un panel de datos que se negaba a tener sentido sin importar cuántas veces lo leyera. Cadete Ivy Reeves, 24 años, Standard Cycles, nacida en un lugar llamado Colorado en la Tierra. Ocupación anterior, competidor de artes marciales mixtas. Récord de 42 victorias y 3 derrotas. Las 3 derrotas por decisión dividida en su primer año de competición. Artes marciales mixtas. Tuvo que ejecutar el protocolo de traducción 2 veces para entenderlo. Los humanos habían creado sistemas enteros de combate, no para la guerra, no para la supervivencia, sino para el deporte. Se metieron en espacios cerrados y trataron de dejarse inconscientes unos a otros mientras otros humanos observaban y vitoreaban para divertirse. ¿Qué tipo de especie hizo eso? Pareces como si alguien te acabara de decir que en la cafetería se acabaron las patatas asadas. El instructor Vale Core se acomodó en el asiento frente a él, sus 4 ojos parpadeando independientemente. Supongo que se trata de la humana. Su pasado no tiene sentido, dijo Fras, señalando el blog con frustración. Ella no era militar. Ella no era agente de la ley. Ella compitió en actos de violencia sancionados por premios monetarios y algo que llaman gloria. ¿Quién hace eso? Humanos. Al parecer, las mandíbulas de Vale Core se crisparon en el equivalente a una sonrisa de su especie. Saqué su historial médico. ¿Quieres saber lo que encontré? Sorpréndeme. Fracturas curadas en ambas manos. 3 instancias distintas, 2 costillas rotas, un ligamento desgarrado en su rodilla derecha, reparado quirúrgicamente,
microtraumatismos repetidos en sus espinillas, tejido cicatricial alrededor de ambas cejas, y todo esto fue antes de alistarse. Valecor se reclinó. Ella se ofreció voluntariamente para esta vida. Vasco después de ya vivirlo. Vasquez sintió que sus glándulas de combate palpitaban nuevamente. Esa misma sensación inquietante. Ella eligió salir lastimada repetidamente. Peor aún, eligió lastimar a otros sabiendo que ellos la lastimarían a cambio. Hay una frase humana en su archivo. Bajo su filosofía personal, Vale activó su propio bloc de notas diciendo: todos tienen un plan hasta que les dan un puñetazo en la boca. Esa es su filosofía. Recibir un puñetazo. No, la filosofía es que los planes fracasan bajo presión. Esa teoría se derrumba cuando la realidad te golpea en la cara. Literalmente, en su caso, los ojos de Vale se centraron en Vasquez con una intensidad inusual. Han construido toda su doctrina de combate en torno a este concepto. Suponga que va a resultar herido, planifique para ello, úselo y vuelva su fuerza contra ellos. Eso es una locura. ¿Lo es? Gormach la superaba en 280 kilogramos. Estaba blindado. Él era más fuerte. Era superior en todos los aspectos objetivos. Y, sin embargo, él está actualmente en el hospital cultivando cartílago nuevo mientras ella probablemente está en sus aposentos haciendo lo que hacen los humanos cuando no están destrozando gente. El núcleo de Vale se detuvo. En realidad sé lo que está haciendo. Revisé los registros de la plataforma de entrenamiento. Solicitó acceso al gimnasio auxiliar. Ella está corriendo. ¿Huyendo de qué? Nada. Solo correr para hacer ejercicio. Al parecer lo hace por diversión. Vasquez depositó su cava con más fuerza de la que pretendía. Necesito verla pelear nuevamente en condiciones controladas y con un análisis adecuado. Ya arreglado. La expresión de Bouquet cambió a algo que podría haber sido preocupación. El alto mando se enteró hoy. ¿Quieren? Una manifestación. Mañana, 1:40 horas, Galería Diplomática llena. Asistirán todos los representantes de las especies que se encuentran actualmente en la estación. Tienes que estar bromeando. Ojalá lo fuera. Lo llaman una evaluación de la viabilidad del combate humano. Extraoficialmente. Quieren ver si Gormach simplemente tuvo un mal día o si hemos entendido mal fundamentalmente de que somos capaces los humanos. Fra se levantó bruscamente. ¿Contra quién está peleando? Esa es su decisión, comandante. Aunque yo sugeriría no volver a Gormach. Su orgullo ya está en estado crítico. Vale también se puso de pie y bajó la voz. Elige sabiamente, viejo amigo. Toda la coalición estará observando. Y si otro ser humano hace lo que ella hizo hoy, todo cambia. El gimnasio auxiliar era un espacio pequeño, de apenas 10 metros cuadrados, repleto de aparatos diseñados para especies que necesitaban una mejora mínima. Vasquez encontró a Ivy allí a las 0200, empapado en sudor, destruyendo sistemáticamente un muñeco de entrenamiento con combinaciones que fluían como agua y golpeaban como meteoritos. Cadete. Su voz resonó en el espacio confinado. Ella giró y adoptó una posición de combate antes de que el reconocimiento la golpeara. Luego se enderezó, respirando con dificultad. Estaba terminando a las 0200. No pude dormir, señor. Todavía tengo demasiada adrenalina en mi sistema. Ella agarró una toalla y se secó la cara. ¿Se trata de mañana? Escuché rumores. Has oído correctamente. El alto mando quiere otra demostración, una apropiada, con documentación y análisis completos. Él se acercó más y la estudió. El sudor le pegaba el pelo al cráneo. Sus músculos mostraban una definición que hablaba de miles de horas de acondicionamiento. ¿Por qué realmente te uniste a la fuerza de defensa, Reeves? Ella consideró la pregunta, tomando un largo trago de un recipiente con agua. Respuesta honesta, señor. Privilegiado. Me cansé de luchar por puntos y colores de cinturón. Quería luchar por algo que importara. Y cuando tu gente apareció en la tierra, cuando abrieron el reclutamiento, ella sonrió. Y no era una expresión agradable. Todos decían que los humanos eran demasiado débiles, demasiado frágiles, no estaban hechos para el combate real. Pensé que alguien necesitaba demostrarles que estaban equivocados. Eso suena como si el ego estuviera hablando. Tal vez. O quizás simplemente estoy cansado de que me subestimen. Sus ojos se encontraron con los de él y esa intensidad de depredador regresó. ¿Quieres saber la verdad, comandante?
Los humanos hemos pasado toda nuestra historia evolutiva siendo los desvalidos. No éramos los más fuertes, ni los más rápidos, ni lo más peligroso de nuestro entorno. Simplemente éramos los más testarudos, los más creativos, los más reacios a rendirnos y morir. ¿Y crees que eso te hace tener material de guerrero? Pienso que eso nos convierte en los guerreros perfectos porque ya sabemos que estamos en desventaja. Siempre lo hemos sido. Simplemente no nos importa. Ella arrojó la toalla a un lado. ¿Contra quién pelearé mañana? Aún no lo he decidido. Mentiroso. Ella sonrió de nuevo. Ya has ejecutado los escenarios. Calculó los resultados. Estás buscando a alguien que pueda vencerme sin matarme. Alguien lo suficientemente rápido, lo suficientemente hábil, alguien que restablezca el orden natural. Las mandíbulas de Brass, Unk, hicieron clic involuntariamente. Ella tenía razón. Había estado imaginando escenarios desde que salió del comedor de oficiales. Silve, admitió, tiene 7 veces tu velocidad de procesamiento. Ella puede ver los ataques venir antes de que termines la secuencia de disparo neuronal para ejecutarlos. ¿El que atrapó el rayo de plasma? Lo mismo. Ivy asintió lentamente. Eso debería ser interesante. ¿Tú entiendes? Ella no se contendrá como lo hizo Gormach. Ella no puede. Sus protocolos de combate no permiten tratar con condescendencia a los oponentes. Ella lucha por ganar, siempre con la máxima eficacia. Bien. Ivy volvió a su toalla y se la echó al hombro. Odio cuando la gente es indulgente conmigo. 1.400 horas con una puntualidad incómoda. La galería diplomática estaba repleta de representantes de 19 especies de la coalición. Braske reconoció a embajadores, agregados militares y varios individuos cuyos títulos oficiales eran mentiras diseñadas para ocultar sus funciones de recopilación de inteligencia. El círculo de entrenamiento se amplió a 30 metros. El equipo médico estaba preparado en 4 posiciones diferentes. Los equipos de grabación cubrían todos los ángulos y todas las bandas del espectro. Esto no fue un ejercicio de entrenamiento. Esto era documentación, prueba, evidencia de cualquier conclusión a la que el alto mando ya había llegado. Ivy entró primero, vistiendo uniforme de combate estándar. Su cabello nuevamente recogido en esa cola. Ella no miró a la galería, no reconoció las docenas de ojos que seguían cada uno de sus movimientos. Ella simplemente entró en el círculo, giró los hombros y esperó. Silve entró como luz líquida. Su especie, los NYX Ali, se movía con una gracia que hacía que otros seres se sintieran torpes en comparación. Alto, delgado, con una piel que cambiaba de color según las condiciones ambientales. Sus antebrazos terminaban en manos de 3 dedos que podían golpear con precisión quirúrgica o fuerza aplastante según lo exigiera la situación. Cadete Reeves. La voz de Silve era musical, casi hipnótica. Vi tu partido con Gormach. Técnica impresionante contra un oponente más lento. No cometeré sus errores. Me decepcionaría si lo hicieras, respondió Ivy. ¿Permiso para hacer una pregunta? Otorgada. ¿Vas a monologar todo el tiempo o podemos simplemente pelear? La galería realmente se quedó sin aliento. Varias especies consideraron tal franqueza como un profundo insulto. Silve, sin embargo, simplemente sonrió. Me gustas, humano. Haré que tu derrota sea lo más educativa posible. Braske dio un paso adelante y su voz se amplificó para la galería. Reglas estándar. Primero en la sumisión o incapacitación. Se autoriza el uso de fuerza no letal. La anulación médica continúa activa. Hizo una pausa y miró a los 2 combatientes. Comenzar. Silvey se movió primero, pero llamarlo movimiento fue insuficiente. Ella parpadeó. Un momento quieto, al siguiente momento detrás de Ivy. Una mano ya extendida en un golpe que habría paralizado el sistema nervioso del humano. Ivy no estaba allí. Ella se había dejado caer, había rodado y había aparecido en una nueva posición. No porque hubiera visto venir la huelga. No hubiera podido, si no fuera porque no había estado donde Sylvester esperaba que estuviera. En constante movimiento, nunca estático. 3. Intercambios más, cada uno demasiado rápido para que la mayoría de la galería pudiera seguirlos. Silve atacó, Ivy lo evadió. No por mucho, por céntimo, por la distancia mínima absoluta requerida. Ella no estaba desperdiciando energía en movimientos innecesarios. No se puede ganar corriendo, dijo Silve, con su voz todavía tranquila, todavía controlada. No corro, respondió Ivy. Aprendiendo.
Y así fue. Brasque ahora podía verlo. En cada intercambio, en cada casi accidente, Ivy estaba recopilando datos, tiempos, alcance, patrones, la forma en que el color de Sylvester cambiaba ligeramente antes de moverse, la forma en que su peso se transfería. Los humanos no procesaron la información 7 veces más rápido, pero aprendieron, se adaptaron y evolucionaron sus tácticas en tiempo real. Sylve intentó aplicarle una llave de sumisión, moviendo los 4 brazos con precisión coordinada. Ella agarró el brazo izquierdo de Ivy y comenzó a hiperextender la articulación. La humana hizo una mueca, el dolor era evidente, pero en lugar de alejarse, se acercó. Sylve utilizó la palanca que había creado, giró su cuerpo y, de repente, la Nixali se extendió demasiado y su equilibrio se vio comprometido. El talón de Ivy atrapó a Sylve en la sección media. Brasque señaló que no fue su golpe más duro. Durabilidad medida, controlada y probada. El color de Sylve se volvió rojo. En respuesta al dolor, soltó a Ivy y restableció su posición. Me hiciste daño. Felicidades. Ahora te hago daño. Lo que siguió fue una serie de golpes que habrían abrumado a cualquier oponente, confiando únicamente en la velocidad de reacción. Pero Ivy no reaccionaba. Ella estaba prediciendo. Leyendo los patrones de Sylve, anticipando las combinaciones. Ella recibió golpes. 3, 4, 5 golpes sólidos que hicieron que los monitores médicos dispararan las advertencias. Pero cada vez se posicionaba de manera que los golpes impactaban en los músculos, no en las articulaciones, ni en los puntos vulnerables. Está sacrificando daño táctico para mantener la movilidad estratégica. Vale murmuró desde su posición al lado de Vasque. Ella sabe que no puede evitarlo todo, así que elige lo que la golpea. Eso no debería ser posible, dijo Brasque. La carga cognitiva por sí sola. A menos que no esté pensando en ello, a menos que sea instintivo, Vale hizo un gesto hacia el círculo. Mira sus ojos. Ella no está analizando. Ella lo está sintiendo. Sylve ahora respiraba con más dificultad. Su perfecta eficiencia le estaba costando caro. Cada golpe fallado, cada movimiento desperdiciado se iban sumando. Mientras tanto, Ivy sangraba por la nariz, favoreciendo su lado izquierdo, donde probablemente tenía 3 costillas rotas, pero sus ojos nunca perdieron el foco. El siguiente golpe del humano no fue nada elegante. Fue un golpe directo y simple, pero ella había maniobrado a Sylve para colocarse en posición en el transcurso de 20 intercambios. NYX Ali estaba desequilibrada, sobreextendida debido a una combinación fallida. El puñetazo la alcanzó en el centro del cuerpo y le quitó el aire de los pulmones. Ivy siguió con un barrido de pierna. No es potente, pero tiene el ritmo perfecto. Sylve cayó y el humano estuvo sobre ella instantáneamente. No golpear, sino controlar. Una bodega que Vasque reconoció en el archivo de eBay. Un estrangulador trasero desnudo. Lo llamaron. Simple, brutal, efectivo. Sylve luchó. Su fuerza superior era evidente. Pero el ángulo estaba equivocado. Ivy había posicionado su cuerpo para negar la ventaja del apalancamiento. 10 segundos 20 El color de Sylve cambió a través de patrones desesperados. 30 segundos. Ella hizo tapping. 3 golpes rápidos contra el brazo de eBay. Señal de sumisión universal. El humano liberado se alejó rodando inmediatamente. Se quedó con un dolor evidente. Sylve se quedó sin aliento, su color oscilaba entre la vergüenza y la incredulidad. La galería estalló, no con aplausos, sino con discusiones, con negaciones, con un acalorado debate en 19 idiomas diferentes. Brasque simplemente se quedó quieto, con sus mandíbulas congeladas a mitad del clic. 2 veces ya, un humano había derrotado a guerreros de la coalición que deberían haberla aniquilado, no por su fuerza o velocidad superiores o cualquier ventaja cuantificable. A través de la metodología, a través de la experiencia, a través de esa obstinada negativa a aceptar las limitaciones. El alto comandante Tal descendió de la galería, su armadura ceremonial reflejó las duras luces. Comandante Vasque, una palabra ahora. Los trasladaron a una sala de observación privada. La expresión de Tal era ilegible, lo que para su especie significaba que estaba furioso o aterrorizado. Posiblemente ambos. Explícamelo, dijo simplemente. Hola, comandante. No me insultes con análisis a los que puedo acceder desde cualquier grabación. Explique qué significa esto para la coalición, para nuestra doctrina militar,
para los supuestos en los que hemos basado 3 siglos de planificación estratégica. Frass eligió sus palabras con cuidado. Significa que hemos subestimado significativamente a los humanos. Subestimada, esa es tu apreciación. Hemos basado toda nuestra estrategia de integración en humanos siendo personal de soporte, logística, ingeniería, especialistas técnicos. Hemos rechazado sus solicitudes para desempeñar funciones de combate porque los consideramos incapaces. Y ahora descubro que no solo son capaces, sino que han desarrollado técnicas de lucha específicamente diseñadas para derrotar a oponentes más fuertes y rápidos que ellos. Sí, señor. ¿Y cuántos humanos se han alistado en las fuerzas de defensa? Brasque accedió a su Neurolink. Aproximadamente 42.000 en todas las divisiones, el 97% en funciones no combatientes. Porque los rechazamos para posiciones de combate. Sí, señor. Tal se movió hacia la ventana que daba a la cubierta de entrenamiento. Abajo, los equipos médicos trabajaron tanto en Ivy como en Sylvie. La humana rechazaba una camilla y caminaba por sus propios medios a pesar de sus evidentes heridas. ¿Sabes lo que están diciendo ahora mismo los representantes de otras especies? Me lo puedo imaginar. Dicen que si los humanos pueden hacer esto, ¿en qué más nos hemos equivocado? Si nuestras suposiciones fundamentales sobre sus limitaciones son falsas, ¿qué otras suposiciones estamos haciendo sobre otras especies, sobre nosotros mismos? Él se dio la vuelta. Dicen que toda la jerarquía de la coalición se basa en la capacidad física. Y si la capacidad puede ser compensada por la técnica, todo es negociable. Con todo respeto, alto comandante, ¿no es ese el punto? Se supone que debemos estar unidos, no clasificados. Se supone que sí, pero la teoría y la práctica divergen ante la presencia del orgullo, comandante. Y acabas de humillar a 2 de nuestros mejores guerreros delante de representantes de todas las especies miembros. Su voz bajó. ¿Qué me recomienda? Brasque reflexionó. Sus glándulas de combate finalmente habían detenido sus pulsos de advertencia. Ahora simplemente se unen con un tipo de tensión diferente. Recomiendo que dejemos de tratar a los humanos como si estuvieran hechos de cristal. División de combate abierta al alistamiento humano completo. Déjenles demostrar lo que valen. Porque si no lo hacemos, y si esta demostración nos ha enseñado algo, lo demostrarán de todas maneras, probablemente en el peor momento posible. Acordado. Redactar los nuevos protocolos, integración total, entrenamiento de combate, todo. Tal se detuvo en la puerta. Y comandante, averigüe si esta Reeves es típica de su especie o si es una excepción. Porque si la Tierra tiene 42.000 más como ella esperando para alistarse, no terminó la frase. No le hacía falta. 3 días después, Vázquez se encontraba en la entrada del Medical Bay 7. Dentro, Ivy Reeves estaba sentada en una mesa de examen, recién salida de la terapia de regeneración. Sus costillas fueron sanadas. Su nariz estaba recta de nuevo, pero todavía se movía con cuidado, como alguien que recordaba el dolor incluso después de haberlo borrado. Comandante, dijo ella poniéndose firme. Estoy en problemas. Siéntate antes de que te caigas, cadete. Se acercó más y la estudió con todo su espectro visual disponible. Tengo preguntas. Sí, señor. En la Tierra, ¿cuánta gente practica estos sistemas de lucha? ¿Estas artes marciales mixtas? Consideró probablemente millones. O sea, no todo el mundo compite profesionalmente, pero el entrenamiento en artes marciales es bastante común. Hay gimnasios en todas las grandes ciudades. Los niños empiezan a aprender a los 5 o 6 años. Millones, al menos. Lo llevamos haciendo miles de años, señor. Diferentes culturas, diferentes estilos, pero el concepto fundamental es el mismo. Aprender a luchar, aprender a defenderse, aprender a sobrevivir. Y te consideras superior a la media, inferior a la media. Se rió y luego hizo una mueca. En la mitad de la tabla. Sinceramente, era lo suficientemente bueno como para ser profesional, pero nunca llegué a ser campeón. Hay quizás 1000 humanos en casa que podrían vencerme en cualquier momento. Vázquez sintió algo en el tórax que podría haber sido su sistema cardiovascular intentando escapar de su cuerpo. 1000 mejores que tú, al menos. Y eso es solo en deportes de lucha. Instructores militares de combate cuerpo a cuerpo, operadores de fuerzas especiales, gente que se dedica a esto de verdad. Se encogió de hombros. Solo soy alguien a quien le gusta golpear cosas y ser devueltos.
Hay humanos más aterradores ahí fuera, señor. Mucho más aterradores. Pensó en 42.000 humanos en la fuerza de defensa. Pensó en millones más en la Tierra, entrenándose en sistemas diseñados para derrotar a oponentes superiores. Pensó en una especie que convirtió la violencia en deporte, la supervivencia en metodología y la terquedad en un arte. Cadete Reeves, ¿le gustaría un ascenso? Parpadeó. Señor, estoy formando una nueva división, integración de combate humano. Ayudará a diseñar el plan de estudios, capacitará a los instructores, nos mostrará lo que nos hemos estado perdiendo. Hizo una pausa. También continuará su propio entrenamiento porque si está en la mitad de la tabla, quiero ver cómo se ve su mejor versión. ¿Está seguro, señor? A muchas especies de la coalición no les va a gustar que los humanos obtengan puestos de combate. Entonces deberían haberlo pensado antes de asumir que éramos los únicos que sabíamos luchar. Las mandíbulas de Vasque hicieron clic en lo que podría haber sido satisfacción. Además, he estado enseñando combate durante 15 ciclos. Creo que es hora de que alguien me enseñe algo nuevo. eBay sonrió. Esa misma sonrisa depredadora de la cubierta de entrenamiento. ¿Cuándo empezamos? Mañana. 600. ¿Y Reeves? Sí, señor. Traiga amigos. Si hay más como usted en esta estación. Quiero conocerlos antes de que destruyan a más de mis instructores. Se rió y sonó como una mezcla de victoria, promesa y problemas. Sí, señor. Conozco a menos a otros 5 que se quedaron atascados en ingeniería porque les dijeron que los humanos no podían con ella en combate. Se alegrarán mucho de saber esto. Estoy seguro de que sí, dijo Brasque secamente. Retírese, cadete. Descanse un poco. Lo va a necesitar. Saludó y se fue, moviéndose con ese extraño andar humano que de alguna manera combinaba eficiencia y arrogancia a partes iguales. Vasque se quedó solo en la enfermería, rodeado de tecnología diseñada para reparar cuerpos dañados en combate. Pensó en palos puntiagudos y malas actitudes, en 300.000 años de práctica, en una especie que miró el universo y dijo, sí, nosotros también pertenecemos aquí. Y por segunda vez en una semana, sintió miedo. Pero esta vez, el miedo tenía un sabor diferente. Esta vez sabía a respeto. Fuera de la ventana, la estación Helios 9 continuaba su órbita eterna. Las estrellas ardían frías y distantes. Y en algún lugar de la Tierra, millones de humanos entrenaban, aprendían, se preparaban, sin saber aún que la galaxia finalmente los había notado. Pero aprenderían pronto. Los humanos siempre lo hacían. Y cuando lo hicieran, Vasque sospechó que la coalición descubriría lo que significaba luchar junto a guerreros que habían pasado 300.000 años averiguando cómo golpear por encima de su categoría. Chasqueó las mandíbulas una última vez, se permitió algo que podría haber sido una sonrisa y fue a redactar su informe. Título: Reevaluación de la capacidad de combate humana. Conclusión: estábamos muy equivocados. Recomendación.